Entonces, la semana pasada me preguntaban sobre en qué materiales se escribió la Biblia. Mencionábamos algunos, aunque hay más, hay que decirlo. Primer material en los cuales fue escrito la Biblia, la piedra. En la época muy antigua se escribía en piedra. De hecho, las tablas de la ley de Moisés que recibió de Dios fueron escritas las leyes del Señor en piedra. Esto lo podemos confrontar en el libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Entonces también la piedra sirvió no solo para escribir los mandamientos, sino también para escribir ciertos relatos de salvación. Podemos confrontar otra cita bíblica, libro del Deuteronomio, capítulo 27, versículos del 2 al 3. Estamos ahorita en un apéndice. ¿Cuál es el apéndice? Los materiales en los que se escribió la Biblia. Hablamos de la piedra en la que fue escrita los mandamientos de la ley de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y no solo se escribió la ley de Dios, sino también se escribieron algunos pasajes de la historia de la salvación. Confrontar Deuteronomio capítulo 27, versículos del 2 al 3. ¿En qué otro material se escribió la Biblia? En cuero. En etapas posteriores a la etapa de la piedra, se utilizó el cuero para escribir algunos libros de la Biblia. Tal es el caso del famoso rollo de Isaías. Tal es el caso del famoso rollo de Isaías. Hay que recordar que en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 19 más o menos, escuchamos que Jesús va a la sinagoga y desenrolla el rollo de Isaías. El rollo de Isaías hacía referencia a que el libro del profeta Isaías estaba escrito en cuero y ese cuero se hacía rollo y se guardaba así en vitrinas sagradas y se sacaba de esas vitrinas para proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos materiales llevamos, chamacada? Dos: piedra y cuero. Y de hecho, como dato también, lo que se encontró en las cuevas del monasterio de Qumran, a orillas del Mar Muerto, pues fueron también pergaminos hechos de cuero. Y se encuentran esos pergaminos en el Museo de Jerusalén. Entonces hay que entender que también en cuero se puso por escrito la palabra de Dios. ¿En qué otro material se puso por escrito la palabra de Dios? En papiro. El papiro, ¿qué es? Es una especie de caña que crecía antiguamente en el río Nilo. Se cortaba esa caña y de esa caña se sacaban láminas estrechas, se pegaban esas láminas una tras otra hasta formar una especie de papel que se secaba y después se podía escribir sobre ese papel. Por Bueno, silencien sus micrófonos, por favor. Estamos en el punto de los materiales con los cuales fue escrito la Biblia. Hablamos de la piedra, del cuero, del papiro. ¿El papiro de dónde se sacó? De una caña que crecía antiguamente en el Nilo. Se sacaban de esa caña láminas estrechas y se iban pegando esas laminillas hasta formar un papel, una especie de papel que se ponía a secar en el sol y ya que estaba seco se podía escribir con tinta.
¿Vamos bien aquí? Para escribir enteramente un evangelio se necesitaban aproximadamente 10 o 11 metros de papiro. Para escribir todo un evangelio se necesitaban más o menos entre 10 y 11 metros de papiro. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Miren, muchos de los escritos que se hicieron en papiro ya no subsistieron al paso del tiempo, porque el papiro es un material muy frágil, se humedece, se pudre con facilidad. Por eso, pues, muchos de los escritos que se escribieron en papiro, pues no subsistieron, se pudrieron, se echaron a perder. Y por eso de muchos libros no tenemos tal cual el documento original, sino solamente copias del original, debido a que el material en los que se escribió el libro no era un material resistente al paso del tiempo y a las inclemencias climáticas. El pergamino, otro material. El pergamino que tiene mucho que ver con el cuero, que ya lo vimos. La palabra pergamino se debe su nombre a la ciudad de Pérgamo, en donde apareció por primera vez en el siglo segundo después de Cristo. Este pergamino se fabricaba, como ya lo habíamos dicho hace rato, con cuero, con pieles de animales, de vaca, de cabra, pero sobre todo de oveja. Aunque la diferencia entre escribir en cuero y en pergamino era que el pergamino no se curtía como el cuero, sino que se le raspaban los pelos del animal y se blanqueaba para que quedara como un yeso. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Entonces el pergamino no se curtía, sino más bien se blanqueaba hasta quedar blanco como un yeso y sobre eso se escribía. Y dado a que quedaba blanco como un yeso, se podía escribir por los dos lados de la piel del animal y de esa manera se aprovechaba más el material. Este material subsistió muchos años hasta casi finales de la Edad Media. Digámosle que ese material estuvo vigente desde el siglo segundo hasta el siglo XIII, más o menos. Vamos bien, chamacada, hijitos de la creación. A ver qué materiales llevamos. Chamacada santa, hijitos de la creación. A Vamos ver, en el pergamino. piedra, cuero, Fuera, papiro, papiro, pergamino. pergamino. Pergamino, Llevamos 4 tipos de materiales. La vitela, otro material, la vitela. La vitela se parece mucho al pergamino, ¿sí? Y al cuero. La vitela es un material hecho con piel de animal, pero no cualquier animal, sino animales muy jóvenes, incluso animales muertos al nacer. Eso le daba a la piel una cierta textura que ayudaba a la escritura más fina. Eso le daba a la piel una textura que ayudaba a la escritura más fina, la vitela. Entonces la vitela es un material hecho de piel de animal, pero no cualquier animal, animal joven, recién nacido. Esto lo ocupaban sobre todo gente más adinerada, gente con más dinero, tipo los de Costa Azul que nos ven ahorita en el curso.
así, la vitela. Era para gente con más peso. ¿Vamos bien? Chamacada, hijitos de la creación. Sí. Sí, ¿Cuántos padre. materiales llevamos? Piedra, cuero, 5. papiro, pergamino, vitela. El 5, papel padre. también. El papel se introdujo en Europa hasta el siglo octavo. Y me van a decir, no, padre, pues ya en papel ya nos escribió la Biblia. Como tal, los libros sagrados originales ya nos escribieron en papel, porque ¿hasta qué siglo surgieron? El papel surgió hasta el siglo octavo. Y la Biblia, perdón, y la Biblia, ¿hasta qué siglo se dejó de escribir? A ver, ay, perdón, se me atoró un brackets. Ajá. Quita el micrófono para si quieres hablar. La Biblia, ¿hasta qué siglo se dejó de escribir, chamacos? Les voy a quitar un punto a todos si no me contestan. A ver, hasta el siglo segundo, chamacos, se dejó de escribir la Biblia. Hasta el siglo segundo. Entonces, si el papel surgió en el siglo octavo, entonces la Biblia, como tal, los libros originales ya no se escribieron en papel, sino ya se escribieron en papel las copias de los originales. Las copias de los originales ya se escribieron en papel. Y el papel resultó ser, gracias a la imprenta, no solo un material más duradero, sino también un material más fácil de replicar. Un material más fácil de replicar. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Ahora, ya vimos los materiales en los cuales fue escrito la Biblia. Ahora, ¿con qué utensilio se escribió? ¿Sí? ¿Con qué utensilio se escribió? Se pusieron las letras. Ya vimos los materiales en los cuales se escribió la Biblia. Ahora, ¿con qué se escribió? Si antes no había plumas, lapiceros como tal, computadoras. Con la pluma Primer de animal. objeto, primer objeto con los cuales se escribió la Biblia, el buril, así como lo oyen. A ver, ¿quieren que les mande mensaje para que vean? El buril. Común cinceles, padre. Eh, Común cinceles. ahorita se los mandé. El buril, sí, es más o menos parecido. El buril lo podemos encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1. Escríbanlo, es hasta bíblico para que vean. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1. La Biblia nos habla de un instrumento con punzón de hierro o con punta de diamante. Era como un cincel de hierro, aleado con plomo. Y con este buril, con este cincel de hierro con plomo, se podía hacer la escritura sobre la piedra. ¿Vamos bien, chamacada? Vamos bien, Sí, padre. el buril. Segundo objeto con el cual se escribió, el palillo y la pluma. El palillo y la pluma. Esos objetos eran hechos de caña. Esos objetos eran hechos con caña y con una punta afilada. Esta punta afilada tenía que ser lo suficientemente grande para retener la tinta. Y este palillo
o también conocido como pluma, pues ayudaba a tener una escritura más fluida, más rápida sobre el cuero o sobre el pergamino. ¿Vamos bien? Entonces, este palillo, conocido también como pluma, era hecho ¿de qué? De caña y una punta afilada, lo suficientemente grande para retener la tinta. Como un pincel, padre. Más o menos, algo así. Y bueno, también como ya lo escuchamos, se utilizaba la tinta. de todos los niños, amor. La tinta ya era un Porque se material trata de que común escucharon. desde el siglo séptimo antes de Cristo. La tinta ya era un material común desde el siglo séptimo antes de Cristo. Bueno, vamos, pero tú no agarras con Y ese había niño dos que clases de tinta. La tinta negra, hecha de hollín, de las lámparas de aceite, lo negro de las lámparas de aceite, era la tinta negra. O también la tinta llamada metálica, hechas con hojas de roble. Y a ver, ¿cuál de las dos ustedes creen que era más resistente, más buena, más indeleble? La ¿Cómo se tinta llamaba negra, la segunda tinta? ¿Cómo se llamaba la segunda? la tinta negra y la tinta metálica. Ah, metálica, La gracias. tinta negra se hacía del hollín de las lámparas de aceite y la metálica era hecha de hojas de roble. A ver, ¿qué tinta ustedes creen que era más duradera? La La de La tinta metálica, negra, padre. La tinta negra era más duradera, la de efectivamente. hollín. Claro. La negra, sí, efectivamente, chamacada. Ok, entonces ya sabemos cuáles fueron los diferentes materiales con los cuales se escribió la Biblia y también con qué objetos se pudo escribir en esos materiales para que quede ya resuelta esa duda. Seguimos, dijimos que en esta clase íbamos a ver los géneros literarios. Escriban por favor título, géneros literarios. De repente cuando leemos la Biblia, pudiera parecer que al leer la Biblia nos encontramos con diferentes formas de escribir, incluso esas diferentes formas de escribir parecieran equivocaciones, parecieran desatinos, parecieran datos contrapuestos entre libro y libro, pero no esas diferencias que encontramos al leer la Biblia se deben a los diferentes géneros literarios con los cuales fueron escritos los libros de la Biblia. Los libros de la Biblia no solo fueron escritos en diferentes épocas históricas, sino también los libros de la Biblia fueron escritos con diferentes géneros literarios. Y es lo que le da la diferencia entre libro y libro a la palabra de Dios, que fueron escritos en diferente época, fueron escritos por diferente autor sagrado y cada autor sagrado tenía, según sus circunstancias históricas y sociales, un género literario determinado. No todos tenían el mismo género literario. Cada autor sagrado utilizaba diferente género literario a la hora de poner por escrito la palabra de Dios. Y eso pasa con cualquier libro. Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo el género literario que ocupa Gabriel García Márquez, que es un realismo mágico, a el género que utiliza, por ejemplo, Cuauhtémoc Sánchez, o el género literario que utiliza, ¿qué les parece otro autor? El Papa Joseph Ratzinger, ¿no? Son diferentes géneros literarios, son diferentes modos, diferentes formas de escribir. ¿Vamos bien aquí, chamaqueada? ¿Sí me doy a entender con eso?
Entonces, Sí, padre. ¿por qué encontramos al leer la Biblia diferentes formas de narrar? Porque la Biblia fue escrita por diferente persona y cada persona, según su contexto histórico, tenía un género literario, un modo de escribir, ¿sí? El primer género literario que encontramos en la Biblia es la epopeya. La epopeya. ¿Qué es la epopeya? Es un poema sobre asuntos heroicos. Es un poema sobre asuntos heroicos. El género epopeya también puede conocerse como género épico. Es decir, se trata de un poema compuesto en prosa o en verso sobre relatos heroicos. Estos versos pueden tener un fondo histórico o pueden ser relatos meramente inventados. ¿Vamos bien aquí? Por ejemplo, ¿no? Un relato de epopeya que podemos encontrar en el Éxodo, el enfrentamiento entre Moisés con el faraón, las plagas de Egipto, el paso del Mar Rojo, el don de la ley del Sinaí, el maná, las codornices. Es un género épico, un género de epopeya. Es un discurso, es un poema que busca exaltar asuntos heroicos. Ojo, esto no quiere decir que estos relatos sean mentiras, no son hechos históricos redactados de tal manera que sobresalga el heroísmo de esos personajes. Por ejemplo, si se dan cuenta, todo el libro del Éxodo, ¿qué busca? Resaltar el heroísmo de quién. ¿De quién? A ver, chamacos, quien ya leyó el Éxodo. Del personaje ¿Qué personaje? de, Moisés. de Moisés. El libro del Éxodo, con todos esos relatos épicos de epopeya que busca. El libro del Éxodo, hablarnos de la salida del pueblo de Israel de Egipto, del brazo poderoso de Dios que libera a su pueblo, pero también el libro del Éxodo busca exaltar la figura de Moisés, el gran libertador. Y a esto de exaltar la figura de un personaje y sus atributos heroicos, a esto se le conoce como epopeya o género épico, ¿no? Que se busca resaltar las virtudes heroicas de un personaje. ¿Vamos bien aquí? Sí, padre. Hijitos de la creación. Sí, padre. Por ejemplo, otro libro que está influenciado por epopeya es el libro de Job. A ver, díganme ustedes por qué. Porque la epopeya, ¿qué pretende? Es exaltar las cualidades y hechos heroicos de un personaje. Y el libro de Job, ¿qué busca? Exaltar las virtudes de Job, de un hombre justo y obediente a la voluntad de Dios. ¿Ahí qué género es? Género de epopeya, un género épico, porque busca exaltar las virtudes heroicas de un personaje. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Entonces, si ustedes al leer la Biblia ven que algún libro está exaltando las virtudes heroicas de un personaje, entiéndase que ese libro fue escrito con género de epopeya o género épico. Otro género literario que encontramos en la Biblia, el género jurídico. El género jurídico. La palabra jurídico viene de leyes. Los libros de la Torá fueron escritos, muchos de ellos, con este género, el género jurídico.
Cuando hablo de la Torá, ¿a qué me refiero? Ley. De la ley, de los libros de la ley. ¿Y quiénes pertenecen a los libros de la ley? El Pentateuco. ¿Y qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? ¿Vamos bien, chamacada? ¿No se han hecho bolas? Ahí ¿Todo bien? vamos bien, padre. Ok, ustedes díganme si meto primera, segunda, tercero de reversa. ¿Sí? Género jurídico, ¿sí? El género jurídico habla de leyes. Cuando ustedes lean libros de la Biblia que comienzan a hablar de leyes, de normas, de preceptos, entonces entiéndase que ese libro está escrito con género jurídico. Jurídico. Y sobre todo, este género jurídico se utiliza en la Torá, es decir, en el Pentateuco. La Torá es igual al Pentateuco. Los libros de la Torá son los libros del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Y esos libros están escritos, muchos de ellos, con género jurídico, porque muchos de ellos nos hablan de leyes. Por ejemplo, el libro de Levítico nos habla de puras leyes del templo, leyes rituales. El libro del Deuteronomio también nos habla de leyes. El libro de Números también tiene mucho de esto del género jurídico, porque habla de muchas leyes, de muchos preceptos. ¿Vamos bien, chamacada? Hijitos de la creación. Pues también el Éxodo nos habla de leyes, pues cuando Dios le da a Moisés y al pueblo las tablas de la ley. Entonces, cuando ustedes leyendo la Biblia se encuentren con relatos que hablan de leyes, de preceptos, entonces entendamos que ese libro fue escrito con género jurídico. Eso, chamacada. Otro género, género profético, género profético, género profético. Este género profético se divide en dos: género oráculo o género de exhortación profética. Género oráculo y género de exhortación profética. Estamos con el género profético. Y este género profético tiene dos subdivisiones. El género profético, hay género profético oráculo o género profético exhortación profética. ¿Sí me doy a entender aquí? Digamos que este mismo género profético se divide en dos: en oráculo y en exhortación profética. Sí, Cuando hablamos de oráculo, ¿a qué nos referimos? de oración. No, La palabra oráculo, de Dios. no, Baraja de oráculo. horóscopo. El Dale. oráculo viene de adivinación o anuncio de lo que va a acontecer. Adivinación Oráculo. o anuncio de lo que va a acontecer. De anuncio de lo que va a acontecer. Ese es el género oráculo. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí, chamacada?
Sí. hijito de padre. Jerusalén. Por ejemplo, Isaías 11:1. Isaías 11:1 es un claro ejemplo de género profético en modo oráculo. Isaías 11:1, ¿qué nos dice? Del tronco de Isaías brotará un retoño, un renuevo. Es decir, está profetizando Isaías que va a venir el Mesías. Vendrá un retoño, un renuevo. Ese es el género oráculo, es una premonición, un anuncio de lo que va a acontecer. Es como una predicción del futuro, por así decirlo. ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Cómo, padre? ¿Me puede repetir ahorita lo que dijo? Por Hijo, favor. le dije mucho. No, bueno, lo que acaba de decir de prenumeración de antes de No, lo que... predicción del futuro. Ah, predicción. Gracias, padre. El género oráculo es como una predicción del futuro, de lo que va a acontecer, de lo que va a venir. Y les di un ejemplo de Isaías 11:1, que habla Isaías, del tronco de Jesé brotará un retoño, un renuevo nacerá. Es decir, Isaías ya está haciendo un oráculo, está haciendo una predicción del futuro, de lo que va a pasar, de lo que va a venir, el nacimiento del Mesías. Muy bien. Sí, gracias, padre. Estamos dentro del género profético, o sea que el género profético se divide en género oráculo y género exhortación profética. Sí. El género oráculo que dijimos que es una predicción del futuro, así dejémoslo. Los profetas que predicen el futuro, lo que va a venir, lo que va a pasar. Los profetas. ¿Sí? Ahora, el género exhortación profética, ¿qué es? Es una exhortación. Es una exhortación. Un consejo. No. Es una exhortación. ¿Sí? Pónganlo como un consejo, como un regaño, como una invitación. ¿Sí? Una exhortación. Por ejemplo, lean el libro de Amós. Qué hermoso libro, el libro de Amós. Léanlo. Amós. Amós, Amós. Se los escribo. Ahí está, Amós. Léanlo, por favor. Es un libro muy bonito, el libro de Amós. El libro de Amós. Amós, del profeta Amós, es un libro que tiene claramente el género de exhortación profética, porque todo el libro de Amós es exhortar de manera persuasiva a los demás a buscar el bien, a convertirse, a cambiar. Ese es el género exhortación profética, es una exhortación, una invitación a cambiar. Por ejemplo, Amós capítulo 5, versículo 14. Amós 5:14, busquen el bien y no el mal para que vivan. Busquen el bien y no el mal para que vivan. Entonces, el género profético en la división exhortación profética, ¿qué es? Es una exhortación, es una invitación al cambio. Por ejemplo, en Amós ustedes van a encontrar que llega un momento donde Amós le dice a los comerciantes, pesen bien cuando vendan sus productos, no alteren las básculas, sean honestos, vivan según la justicia, no sean corruptos. Ese es el género de exhortación profética. Es una invitación a vivir bien. ¿Y cuál es la finalidad de este género de exhortación profética? Es que el pecador reflexione y se convierta. Esa es la finalidad. Que el pecador reflexione y se convierta. Se convierta. Ujú. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, San Pablo en sus cartas usa frecuentemente este género literario, este género de exhortación profética. Constantemente lo utiliza.
San Pablo, buscando que las comunidades cristianas dejen el pecado y se conviertan. ¿Vamos bien, chamacada? Ahí vamos, padre, ahí vamos. Eso. Perfecto. Por ejemplo, les doy también dentro del Evangelio de Mateo otro ejemplo de género exhortación profética. Mateo 11:20. Mateo 11:20. Mateo 11:20. Mateo 11:20 es otro ejemplo de género exhortación profética. ¿Qué dice Jesús? Ay de ti, Corosaín, ay de Género ti, Bethsaida, ay de ti, exhortación. Cafarnaúm. ¿Sí? Es un reclamo, una exhortación. Silencio, hijitos de la creación. Ajá. Es un reclamo, una exhortación. Mateo 11:20. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Bethsaida, ay de ti, Cafarnaúm. Por ejemplo, otro ejemplo de exhortación profética, Mateo 23:13. Mateo 23:13. Jesús que le dice a los escribas y fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Pueden decir, ay, qué grosero Jesús. No, está utilizando un género. ¿Qué género? El género de exhortación profética. Entonces, cuando ustedes lean un libro y vean que en ese libro hay mucha exhortación, mucho regaño hacia una persona o hacia una ciudad o hacia una comunidad, es que ese libro, ese relato está utilizando ¿qué género? El género de exhortación profética. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Y si leen un libro de la Biblia y en ese libro de la Biblia hay predicciones de lo que va a suceder en el futuro, entonces estamos frente a un género de oráculo, ¿sí? Género de oráculo. Sí, exacto, Profético. exacto. Estamos dentro del género profético, acuérdense. El género profético se divide en género oráculo y género exhortación profética. El género oráculo es predicción del futuro. Entonces, ustedes leen un libro que predice el futuro, entonces estamos frente a un género oráculo. Ya les di un ejemplo de Isaías. El género exhortación profética, vamos a decirlo en palabras costeñas, es un regaño, pues. Es una exhortación para que la gente entienda y cambie. Un consejo, una llamada de atención, una invitación, ¿sí? Para que la gente entienda y se convierta. Y fíjense que yo siento que a la gente le gusta eso, ¿eh? Sí, una vez dimos un retiro y un retiro vinieron a darlo personas que habían estudiado antes en Escuela de la Fe con los legionarios. Y un retiro pues así como muy, muy espiritual, muy de silencio, muy de meditación. Y al final de ese retiro una señora se me acercó y dijo, no, padre, este retiro estuvo suave. Necesitábamos un retiro donde nos regañaran. Así le gusta a la gente, pues. Le gusta el género de exhortación profética. Le gusta a mucha gente los regaños para que entiendan. Vamos bien aquí, chamacada. Es como un ejemplo, pues, que les doy. ¿Vamos bien, chamacada? Sí, padre. Ok. Otro género, el género alegórico. Género Género alegórico. 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 Ay, Dios mío, ando mal. Tengo COVID, creo. Género alegórico. ¿Qué es la alegoría? Es una comparación, chamacada. Es una comparación. Es una comparación. La alegoría consiste también en transmitir un pensamiento, una enseñanza por medio de una imagen o un relato. La alegoría consiste en transmitir un pensamiento, una enseñanza
por medio de una imagen o un relato. Miren cómo me consienten. Me trajeron un café caliente para que se me abra la garganta. Lo siento por ustedes que no los consienten. También Era estoy un tomando tecito, café. padre. También ustedes. Provecho para los que están tomando café. Muy bien. Y los que no, pues vayan por uno y me ponen en altavoz mientras se lo preparan. Un tecito yo estoy tomando, padre. Eso. Bueno, género alegórico, ¿qué es? Habíamos dicho, es una comparación. Y por medio de esta comparación se pretende dar una enseñanza o transmitir un pensamiento. Una imagen ¿Sí? o El relato. género De un alegórico que relato. utiliza imágenes de la vida cotidiana para dar una enseñanza o transmitir un pensamiento, hacer una exhortación. Por ejemplo, las parábolas. Las parábolas utilizan precisamente este género alegórico. ¿Sí? Las parábolas son alegorías, son comparaciones que Jesús utilizaba de la vida cotidiana para dar una enseñanza. Yo soy el buen pastor, ¿no? Hace una comparación con los pastores. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, ¿no? Dice Jesús. Hay una comparación ahí. Hay una comparación, una imagen que Jesús utiliza en la vida cotidiana para dar una enseñanza. Y este género es muy pedagógico porque la alegoría, la parábola que Enseñanza. busca que todos entiendan el mensaje. Eso busca que todos entiendan el mensaje. Por eso siempre el género alegórico va a tomar ejemplos de la vida común, de tal manera que todos los oyentes entiendan el sentido de ese ejemplo. ¿Vamos bien, chamacada? Sí, padre. Hijitos de la creación. Son bien buenos ustedes, chamacada. Ay, cuando el examen. Muy bien. Perfecto. Ahora, otro género, el género Midrash. Se los escribo. Con Z al último. Ahorita se los escribo. Así. Disculpen que no hablo bien, que hablo como pato contispado, pero ando mal. Género Midrash. Ahora, el género Midrash, ¿qué es? Es un género que pretende exaltar los hechos de salvación. Busca exaltar los hechos de salvación y hacer de esos hechos de salvación leyendas edificantes, ¿sí? Exaltar los hechos de salvación y hacer de esos hechos de salvación leyendas edificantes. Por eso el género Midrash en ocasiones echa mano de la hipérbole. Hipérbole. Se los escribo, a ver. El género Midrash echa mano de la hipérbole. ¿Y qué es la hipérbole? Es una forma retórica que consiste en exagerar o disminuir algo, pero con énfasis. Exagerar o disminuir algo, pero con énfasis. Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo de la vida cotidiana de la hipérbole. Le llamé yo a Sonia 3 veces y no me contestó. ¿Sí? Cuando me contestó,
a la cuarta vez le dije, oye, Sonia, te estuve hablando 1.000.000 de veces, ¿no? Es una hipérbole. Es decir, no te hablé yo 1.000.000 de veces, te hablé nada más 3 veces, pero es una hipérbole, es una exageración, ¿sí? ¿Sí me doy a entender, chamacada? ¿Sí? O cuando decimos, por ejemplo, ay, me estoy muriendo de hambre, ¿no? Es una hipérbole, porque realmente no te estás muriendo de hambre, acabas de comer hace 2 horas. Es una hipérbole, ¿sí? Es una exageración que busca intensificar la emoción o el sentimiento de ese momento. ¿Sí me doy a entender, chamacada? Hijitos de la creación. Estamos en el género Midrash, ¿sí? El género Midrash que busca explicarnos, narrar las historias de salvación, pero de tal manera que las convierte en leyendas edificantes, ¿no? O sea, y utiliza mucho el recurso retórico de la hipérbole, hasta tal punto de exagerar muchas cosas Exagera, para pues. exaltar lo grandioso de ese hecho de salvación. Vamos bien aquí, chamacada, hijos de la creación. Por eso, miren, a veces nos encontramos con textos en la Biblia que parecen muy fantasiosos, ¿sí? ¿No se han dado cuenta de eso? Que hay textos que parecen muy fantasiosos. Dijéramos aquí en la costa, hay textos a los cuales se le echa mucha crema, ¿no? Como muy adornados, muy exagerados. Si nos encontramos con textos de esos, podemos entender que ese texto fue escrito con qué género, con el género Midrash, ¿sí? Porque Mira, buscó que exagerar el hecho de salvación para hacerlo una leyenda edificante, para convertirlo en una gran leyenda. ¿Sí me doy a entender, chamacada, hijitos de la creación? El libro de Job no está en esa tesitura, pero no el libro, o sea, sino la historia que se dice de él. Sí, puede ser. Mira, es que haz de cuenta, mm, los libros no todos en su totalidad fueron escritos en un solo género. A veces hay un solo libro que utilizó 4, 5 o 6 tipos de género en su escritura. ¿Vamos bien aquí? Sí, entonces varios libros de la Biblia fueron escritos con diferentes géneros, no solo con un solo género. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque varios libros de la Biblia no fueron escritos por una sola persona. A veces un solo libro fue escrito por 4 o 5 personas distintas. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Y cada ok. persona utiliza un género distinto. ¿Vamos bien, chamacada, hijitos de la creación? ¿Sí me doy a entender o no? ¿O ya los dejé más confundidos que antes, sí? No, sí está bien. Ok, entonces el género Midrash, ¿qué es? Es un relatar los acontecimientos de la salvación, pero de tal manera que se conviertan en leyendas edificantes. Y se utiliza para eso mucho la hipérbole. Por ejemplo, el mismo relato del Génesis se escribe de tal manera que se convierte en una leyenda edificante. No es que la creación se haya dado tal cual lo describe el Génesis, sino es un libro hecho con género literario Midrash. ¿Vamos bien aquí, chamacada? El Un mismo poquito exagerado, relato, pues. el mismo relato del diluvio, ¿no? Mucho del relato del diluvio tiene género Midrash. Ojo, no estoy diciendo que fueron cosas que no sucedieron, no, sí sucedieron, pero fueron escritos con un género Midrash, ¿Y exagerando el Sodoma y Gomorra, padre? salvación para convertir de ellos una leyenda o hacer de ellos una leyenda edificante. ¿Vamos bien, chamacada? O sea, una gran leyenda, pues un gran hecho. Es como lo que hacían o lo que se hace en la historia, ¿no? La misma historia de México, que los aportes de algunos caudillos
los exageran de tal manera que se convierten en grandes figuras históricas. Por ejemplo, ¿no? Decían, o sea, es un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, no se me vayan a venir encima. Por ejemplo, ¿no? De José Ortiz de Domínguez, dicen que algunos historiadores, no todos, algunos historiadores dicen que lo único que hizo Josefa fue dar un taconazo en el piso para que se dieran cuenta de que ya habían sido descubiertos. Pero se ha exaltado tanto su figura que se ha convertido en una leyenda, ¿sí? En un personaje muy grande. Eso no lo digo yo, lo dicen algunos historiadores, ¿sí? Entonces, eso es el género Midrash. Hacer tan grande a una persona o un relato histórico que se convierte en una leyenda, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Hijitos de la creación, ¿me doy a entender? ¿Sí? Sí, padre. Vamos con el género poético y sapiencial. Género poético y sapiencial. Miren, el género poético y sapiencial fue un género muy utilizado en el Antiguo Testamento, porque toda la cultura de Oriente solía expresarse de manera poética. Toda la cultura oriental solía expresarse de manera poética. La cultura occidental después de Cristo es una cultura que se expresa de manera racional. La cultura de Oriente se expresa de una manera más poética. Entonces, este género poético fue un género muy presente en los libros del Antiguo Testamento, el género poético y sapiencial. El género poético hace relatos en prosa con rima para darnos alguna enseñanza o para exaltar alguna cualidad de Dios. El género sapiencial busca por medio igual del poema, de la prosa, del verso y de los relatos, darnos una enseñanza, ¿sí? Por ejemplo, dentro del género poético encontramos los salmos, ¿sí? Dentro del género poético encontramos los salmos. ¿Cuántos salmos hay? ¿Cuántos salmos existen? ¿Quién me puede contestar? Le doy un punto en su examen final. 150. Ok. ¿Quién escribió los salmos? David, Eso. Eso. De hecho, en Jerusalén, afuera del cenáculo, hay una estatua del rey David con una cítara, haciendo referencia a que él fue el escritor de los salmos. El género poético, pues, son redacciones hechas con rima, prosa, verso, que buscan exaltar alguna cualidad de Dios o contarnos a través de la poesía verdades de fe. Y el género sapiencial que busca es un relato que busca darnos una enseñanza. El género sapiencial puede ser un relato, una leyenda, un relato, una leyenda o también una exhortación. Y dentro del género sapiencial, ¿qué libros encontramos? El libro del Eclesiástico, el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiastés, el libro de Proverbios, hermoso libro de Proverbios. Léanlo, por favor. Los padres de familia, lean el libro de Proverbios. Lean el libro de la sabiduría. Léanlo.
el libro de Padres Proverbios. de familia. Y yo Uno les está he dicho a mis bonito. laicos, miren, Espéreme, padre, porque no se oye. Hablan y se apaga usted y ya no oímos lo que dice usted. a ver, los vuelvo a silenciar, chamacada, a ver. Silenciar a todos. No hagas coraje, Sonia. Entonces, sí, te va a hacer mal para el corazón. A ver, género sapiencial. ¿Qué libros podemos encontrar dentro del género sapiencial? Perdón, miren, chamacos, perdón. Dentro del género poético, aparte de los salmos, ¿sí? Está otro libro muy hermoso perteneciente al género poético, el libro de Cantar de los Cantares. Qué hermoso, qué hermoso libro. Y ese libro pertenece al género poético. Cantar de los Cantares, qué hermoso libro. El género sapiencial son relatos que buscan darnos qué? Sabiduría. El libro de Proverbios, el libro de Eclesiástico, Eclesiastés, el libro de la sabiduría. El mismo libro de Job también tiene género sapiencial, porque es un relato, una historia que busca ¿qué? Darnos sabiduría. ¿Vamos bien aquí? ¿Chamacada? Y eso. Ahora, ya vimos los géneros, ¿sí? Ya vimos los géneros. No falta un género, perdón. Género apocalíptico. Género apocalíptico. El género apocalíptico es un género parecido al género oráculo. El género apocalíptico es un género parecido al género oráculo. ¿Qué busca el género apocalíptico? Darnos una revelación de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, de lo que va a acontecer. Pero esta revelación siempre se hace con elementos simbólicos, a través de alegorías, a través de signos, de símbolos. El género apocalíptico tiene mucho que ver con el género oráculo. Es decir, son predicciones de lo que va a suceder, son revelaciones de lo que va a pasar. Pero siempre este género apocalíptico echa mano de símbolos, de signos, de imágenes, de alegorías. Son relatos que no tienen una exactitud cronológica o una exactitud literaria, sino son relatos que mediante imágenes tratan de dar una revelación de lo que va a suceder. Por ejemplo, ¿no? Cuando San Juan en el libro del Apocalipsis habla de la prostituta, de la ramera, está utilizando una imagen, ¿sí? Una imagen. Y con esta imagen, ¿a quién está describiendo San Juan? Está describiendo al Imperio Romano, ¿sí? Babilonia. Al Imperio Romano, hermana. Al Imperio Romano. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben eso. En otros cursos que he dado lo he dicho. Porque el Imperio Romano era un imperio, Tiene varios dioses. sí, que conquistaba muchos pueblos y adoptaba los dioses de esos pueblos. Entonces, los pertenecientes al Imperio Romano no tenían un solo dios, sino muchos dioses. No tenían un solo señor, sino muchos señores. Entonces, por eso San Juan habla de Roma como la prostituta, la que no tiene un solo señor, sino tiene muchos señores. O por ejemplo, cuando San Juan habla del dragón de las 7 cabezas, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando San Juan? Está hablando de las 7 comunidades cristianas
que existían en ese tiempo, pero también de los 7 pecados capitales que afectan la vida del cristiano o de la comunidad cristiana. O sea, son revelaciones que utilizan alegorías para predecir lo que va a pasar, lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación? ¿Sí? Bueno, entonces terminamos por hoy la clase de los géneros literarios y en la próxima clase vamos a ver las tradiciones bíblicas. Se las adelanto para que las escriban. Pónganle tradiciones bíblicas. ¿Cuáles son las tradiciones bíblicas? La tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. La tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal. Son 4 tradiciones que sobre todo encontramos en el Antiguo Testamento y con mayor fuerza en el Pentateuco. Eso lo vamos a ver la próxima semana y es muy interesante eso porque, por ejemplo, ¿no se han dado cuenta ustedes que de repente están leyendo la Biblia y en algunas partes de la Biblia a Dios se le llama Yahvé, en otras partes a Dios se le llama Elohim, ¿sí? En otras partes a Dios se le llama el Dios juez, el Dios vengador, ¿sí? Tiene que ver mucho con las tradiciones, ¿sí? Hay libros que fueron influenciados por ciertas tradiciones. Por ejemplo, donde se le llama a Dios Yahvé, están esos libros influenciados ¿por qué tradición? Por la tradición yavista. Donde se le llama a Dios Elohim, ¿por qué tradición está siendo influenciada ese libro? Por la tradición eloísta. ¿Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Chamacada, hijitos de la creación. Bueno, les mando un saludo a todos ustedes. La próxima clase va a estar buena porque vamos a ver las tradiciones y también vamos a ver la cuestión de, me acuerdo de los capítulos, versículos, los métodos para leer la Biblia. Va a estar interesante. Entonces nos vemos la próxima clase. Pórtense bien. Buenas noches. Ah, Que les cueste. Gracias, padre. Buenos días. Gracias, Padre. padre, que se mejore. Cuídense mucho.